5, 4, 3, 2, 1. Filosofía española. Síntesis. Una filosofía española y en general una filosofía nacional, en el sentido que ahora se le da esta palabra, puede decirse que es inexistente hasta los comienzos de la Edad Moderna. Entonces sí se da una filosofía española, como española es la primera nacionalidad europea que acusa fuertemente sus rasgos en el ámbito político y cultural del occidente moderno. Hasta entonces solo podemos registrar nombres de pensadores nacidos aquí o vinculados al suelo patrio que han llevado ineludiblemente a su filosofía características específicamente ibéricas. Es ya obligado englobar en esta primera sección a todo el espacio ibérico, pero cuya aportación doctrinal encaja dentro del marco general de la cultura romana o cristiana medieval. Solo el medievo español se recorta con perfiles aparte, no tanto en el terreno de la doctrina cuanto en el marco externo de una empresa militar nacional y religiosa muy absorbente y de una paradójica convivencia espiritual con el mundo árabe y judío. En lo fundamental, empero, el español romano y el español medieval filosofa dentro de la unidad del pensamiento que significa Roma o París. Será por tanto aventurado calificar con adjetivos relacionados lo que de filosofía han producido los hombres de este recinto peninsular, sobre todo en los 15 primeros siglos de nuestra era. El realismo o sentido práctico o muy buen sentido humano con matiz ecléctico notado por Menéndez Pelayo, subrayado por Bonilla y San Martín y recogido por Grafman, es efectivamente un rasgo que nos divide de muchos modos de filosofar de más allá del Pirineo y que brilla desde Séneca hasta Santayana, pero es siempre un dato extrínseco, temperamental más que doctrinal. Algunos apellidos hoy de asincrónico número filosofar, siempre letras A o a veces delante del resto de Europa. Hay una profunda realidad histórica en ese un destiempo español que recorre todos los campos de la cultura, pero en lo que atañe a filosofía es sobre todo verdad en la medida en que una decadencia de pensamiento produce propicia hace ir con paso retrasado detrás de lo que se piensa fuera, esto en la edad moderna. Últimos siglos en los tiempos medios lo explican las circunstancias históricas que nos imponen tareas propias dentro del común quehacer de Occidente. Es el momento de máxima creatividad. De espíritu español, siglo de oro. Del espíritu español, siglo de oro. Nuestro pensamiento se hace europeo. Distribuiremos este recorrido sintético en los siguientes apartados. Primero, periodo romano. Segundo, periodo patrístico. Tercero, periodo medieval. Y cuarto, periodos renacentistas. El periodo romano. España dio a Roma
preclaros hombres de ciencia, creadores, poetas, gramáticos, gobernantes, y también le dio filósofos, al igual que en las demás provincias del imperio. Estos hombres llevaron fundido en su espíritu lo regional y lo romano. Puede decirse que fueron ante todo y sobre todo romanos, y generalmente fue en la misma Roma donde obtuvieron su máximo realce cultural. Inciso A. Lucio Anneo Séneca es la figura española más destacada en la filosofía del imperio y visiblemente la de mayor estela histórica de todos los filósofos que produjo Roma es Séneca. Vida de Séneca. Lucio Anneo Séneca, hacia el año 465 después de Cristo, cordobés, hijo de Marco Anneo Séneca el retórico, debió marchar muy pronto a Roma. Ahí completa su formación de retórico y de filósofo. Ocupa diversos cargos públicos: senador, cuestor, tribuno. Alterna sus quehaceres oficiales con el cultivo de la filosofía, al frente de un grupo de discípulos relacionado con los emperadores Calígula, Claudio y Nerón, del que fue preceptor. Se vio enredado en insidias de corte no del todo aclaradas por la historia, efecto de las cuales fueron un destierro en Córcega de 8 años y la sentencia de muerte que él mismo ejecutó con entereza estoica. Obras de Séneca. Aparte ciertas obras dramáticas, 10 tragedias y la sátira mordaz y baja de estilo, Apocoloquintosis contra el emperador Claudio, son de interés filosófico los libros consolatorios Ad Elviam, Ad Marciam, Ad Polybium, los tratados morales de ira, de providencia, de tranquilitate animi, de clemencia, de beata vita, de veritate vita, de beneficis, de constancia sapientis, de ocio, un fragmento, y 124 cartas a Lucilo, los escritos cosmológicos, naturales cuestiones en 7 libros. El sabio de Séneca. La filosofía de Séneca es esencialmente práctica, pertenece a la Estoa Nueva o posterior, la del imperio, que cuenta con figuras destacadas como Cornuto y Musonio, Epicteto y Marco Aurelio. Más aún que en las anteriores etapas, es ahora la Estoa una forma de vida más que una especulación teórica. A Séneca le interesa más en el mismo terreno de la virtud predicarla que definirla. En esto estará cerca de los cínicos, así como en las descripciones de las virtudes y del bien. Aceptará elementos aristotélicos y en muchos puntos hará mención reverente de Epicuro. De Platón serán de particular valor los influjos psicológicos. Su doctrina en general está abierta a todos los influjos de las escuelas filosóficas en una postura ecléctica, que es el signo del tiempo y que obliga a mirar cada una de sus obras a la luz de las inspiraciones ocasionales. Lo central siempre es el ideal filosófico del sabio. El sabio no es el que conoce las cosas, sino el que sabe conducir su vida conforme a razón. Vivir conforme a razón es vivir conforme a la naturaleza, pues la naturaleza está regida por la razón. El problema es señalar qué es conforme a la naturaleza y razón. Esto nunca lo han aclarado los estoicos. Una cosa es evidente para Séneca: los efectos y pasiones son contrarios a la naturaleza
y su tendencia es a sacarnos del orden natural de las cosas. La ira es contra la naturaleza. Esta pide amor, aquella odio. De ahí que la meta moral no será simplemente enfrentar o moderar, sino extinguir tales afectos desordenados. Aquí va Séneca expresamente contra Aristóteles. Dijo este que algunos efectos, si bien se usa de ellos, pueden servirnos de armas. No tenemos necesidad de otros instrumentos. Bastantemente nos han armado la naturaleza al darnos la razón. Aquel afecto sombrío y hostil nada útil tiene en sí. Es un mal del que debemos despojarnos, no temperar la ira, sino del todo suprimirla. ¿Qué moderación cabe de lo malo? De ira. Tercera parte, 1.42. El dominio de los propios afectos y el hacer frente a las variaciones de la fortuna es el programa de vida del hombre sabio. Insensible no es. Los golpes adversos le hieren como a cualquier otro. No niego que esto lo siente el sabio, no es su condición de piedra, de tranquilidad de ánimo. De no ser así, no le quedaría campo al esfuerzo. Justamente esta es la condición de su comportamiento moral heroico. Heroísmo es la visión del hombre para el estoico, heroísmo y voluntad no para crear un mundo, sino para labrar su existencia en este mundo, no tratando de reformarlo, inútil empeño, sino de adaptarse sufridamente a sus inexorables exigencias. Cada día la fortuna nos juega nuevas tretas en vez de ceder o soslayar la prueba, resistir burlando a la fortuna tenazmente, invictamente, esse aliquid invictum, esse aliquem incogniti fortuna posi, seguir firme su camino contra la fortuna en los proverbios. Traerá esta muchas cosas duras, ásperas, el sabio las ablandará y las suavizará. El fuego prueba de oro, prueba el oro, las calamidades a los varones fuertes. Esta vida de tensión y de esfuerzo no es desgracia para el sabio, constituye su felicidad. A más esfuerzo, más dicha, tanto forcio, tanto felicio, de tranquilidad de ánimo. Medio psicológico para este vigor espiritual es hacer frente a las cosas, mirarlas cara a cara en su realidad y proveerlas en su inevitable necesidad. El vano se atormenta por no hacerse a la idea de ellas e ilusionarse con lo que no vendrán. La muerte, el dolor. No son terribles las cosas, sino nuestra desenfocada imaginación. Importa quitar a las cosas el alboroto que traen y ver lo que en cada una hay. Verás que no hay en ellas nada terrible, sino el mismo temor. Es la muerte que ha despreciado, que a poco mi esclavo y mi criada. Es la muerte que ha despreciado a poco mi esclavo y mi criada. Es el dolor que desprecia aquel reumático y aguanta aquel diséptico y soporta la jovencita en el parto. El temerla a la muerte es de necios, porque las cosas ciertas se esperan, las inciertas como las que se temen. La muerte viene con una necesidad constante e invicta. ¿Quién nos hará quejarse de estar en trance del que nadie se libra? Carta 30. Al fin y al cabo las cosas mismas tienen su propia limitación. Si algo es insufrible no durará mucho. Levis est dolor si ferre possum. Brevis est si ferre non possum. Levis est dolor si ferre possum. Brevis est ferre, brevis est si ferre non possum. Carta 24.
Y en el último término tiene en su mano el sabio la vía de liberación. Cada vena de su cuerpo es un camino para la libertad de ira. Aún en el suicidio el sabio será dueño de sí. La razón puede llegar a aconsejarle acabar, pero el varón fuerte y sabio no debe huir, sino serenamente salir de la vida. Carta, si me oye, dije. Más de una vez recurre en Séneca la postura gallarda del gladiador que da animoso su cuello a la espada del contrincante vencedor, sin gestos convulsivos para implorar clemencia, de tranquilidad de ánimo en 40. Es la estampa del sabio, se entrega a lo inevitable, acoge el destino en vez de sufrirlo remitente. Tal es su virtud, tal su verdad y tal su felicidad. Todo bien temporal es mezquino, la misma vida y la muerte son indiferentes, adiápora. Solo la virtud se es a sí misma su mejor premio. Virtus sui ipsius precium. Nadie es feliz sin la verdad. Vida feliz es la que asienta en un juicio recto, es la que se asienta en un juicio recto y se mantiene firme en él. Vida feliz es la que se asienta en un juicio recto y se mantiene firme en él. Base metafísica, Dios, alma del mundo. Pocas veces ha expresado el lenguaje humano un ideal tan reciamente depurado de todo interés inferior. Pero para apreciar el íntimo sentido de este ideal práctico, es indispensable sondear las bases especulativas y la concepción del mundo en que se apoya. Séneca no hace galas de teórico, pero con fuerza ha tenido que tropezar en su obra exhortatoria con las raíces metafísicas que sirven de soporte a aquella descarnada ascesis. ¿Cuál es el móvil de la voluntad? ¿Por qué tomar así la vida? ¿Por qué el continuo frenar los brotes del instinto vital? Séneca se mueve en el plano común de la estoa que considera al mundo interior, el fuego de Heráclito, que al mismo tiempo dirige y encamina los acontecimientos como providencia inteligente y como hado necesitante. Esto todo ha recibido a lo largo de la estoa, más o menos acusadamente, caracteres divinos. Séneca se acerca a una visión teísta en que apuntaría a una relación de distancia o de gobierno providente y paternal de Dios respecto del mundo. Sin embargo, el tono monístico estoico se hace escuchar continuamente. En diversas situaciones o requerimientos de interés parenéticos, acentúa ya uno ya otro de los polos de esta función de conceptos, monismo, teísmo. Cuando empero desciende a definir teóricamente, nos sorprende su complejidad radical. Todo hombre le conviene a este que llamamos Júpiter, custodio y rector del universo, alma y espíritu, Señor y artífice de esta obra del mundo. ¿Quieres llamarlo hado? No te equivocas. ¿Quieres decirle providencia? Bien dices. ¿Quieres llamarle naturaleza? No haces mal. ¿Quieres llamarle mundo? No hierras, porque Él es todo lo que ves, todo difundido, índitus, en todas sus partes, sosteniéndose así y a sus cosas naturales cuestiones segundas. Y en un pasaje paralelo, ¿qué otra cosa es la naturaleza sino Dios? Y la razón divina inserta en todo el mundo y en cada una de sus partes. Puedes llamarle Júpiter, todo el mundo y en cada una de sus partes. Puedes llamarle Júpiter, hado, y será la naturaleza sin Dios, ni Dios sin la naturaleza.
sino que ambas son la misma cosa. Si te da algo Séneca, lo puedes deber lo mismo a Anio que a Lucio. No dudas el acreedor, sino el nombre, todos son nombres del mismo Dios. En este todo cósmico el hombre sabio sabe articularse y en ello experimenta su mayor solaz. ¿Qué es lo propio del varón probo? Entregarse al lado. Gran sentido es arrebatado por el universo, sea lo que nos ha hecho vivir y morir así. Ello mismo no se sustrae a este arrebatador y necesitante curso de las cosas. Eadem necessitate et Deus alida, irrevocabilis humana ad divina cursus Dei. El mismo hacedor y ordenador de todo dictó, así los usados, pero los acata y sigue. Empero, una vez, obedece siempre, de Proverbios. De ahí se deriva una consideración altamente ennoblecedora para el hombre y niveladora de toda suerte desigual de humana. Esta alma hay en cada hombre, no es sino Dios morando en el cuerpo humano, lo mismo en el équite que en el liberto, que en el esclavo, carta 31. Pero si persiste la indecisión teórica sobre la definición y nombre propio de esta suprema realidad que alienta en el todo, ¿qué es el todo? Ello es indiferente para la tarea auténtica del filósofo estoico. La filosofía nos enseña en todo caso a dar una respuesta adecuada en nuestro vivir práctico a cualquier hipótesis. Cualquier cosa de estas que sea lucilo o si lo es todo a la vez, hemos de filosofar, ya sea que nos opriman los hados con su inexorable ley, ya sea que Dios, el árbitro que dispuso todas las cosas, ya sea que el azar empuje y tire las cosas humanas en orden. La filosofía nos ha de servir de escudo. Esta nos amonestará a obedecer a Dios de grado, a resistir tercamente la fortuna. Esta te enseñará a seguir a Dios, a sufrir el azar. Carta 16. Agnosticismo, humanismo, pregunta. Esta extraña y desconcertante indiferencia metafísica de Séneca nos impele a ahondar más en el auténtico sentido de ese rigorismo moral. El agnosticismo y apatheia metafísica que revelan los anteriores pasajes no pueden evidentemente soportar el paso de tal rigorismo, y sin embargo no nos resignamos a creer que quede en el aire la ética senequista. Su íntimo sentido habrá de ponerlo en el profundo, aunque menos explicitado humanismo, que es el verdadero centro neurálgico del pensar estoico, y en esto enlaza más estrechamente que Platón y Aristóteles con el antropocentrismo de Sócrates. En la técnica de salvar al hombre con el dramático encuentro con el mundo es la autonomía y afirmación de sí mismo, de lo específicamente humano, el genonicón, la ratio que es en el estoico tanto como voluntad o razón práctica, frente al continuo peligro de naufragio ante el mundo que halaga o espanta irracionalmente nuestros instintos, dirigir o no ser dirigido, aceptar de antemano lo inevitable para hacer propio lo que se tornará hostil, convertir en ornato lo que serían cadenas, ahorrarse en todo caso la confesión de esclavitud y derrota. El hombre convertido, más o menos consciente, en valor supremo, en un fin en sí, no es de extrañar que todos los racionalismos de la historia, exaltación de lo humano, Descartes, Kant, hayan vuelto sus ojos con simpatía
y conciencia de afinidad a la figura señera de la estoa. Espiritualismo. Pregunta. Esto será más de notar cuando Séneca no se ha apartado doctrinalmente del materialismo, o más exactamente del judaísmo, que es fundamental en la estoa, puesto expresamente a definir lo que es el alma, lo que son las pasiones, los vicios y las virtudes. Ha declarado, sin embargo, que todo ello cae bajo el denominador común del cuerpo. La carta 106 a Lucilo está dedicada a este tema teórico y sus formulaciones no dejan lugar a duda. Todo lo que es bien del cuerpo es cuerpo, luego lo que es bien del alma también lo será, porque éste es igualmente cuerpo. Man et hic animus corpus est. Los afectos son cuerpos, las enfermedades de las almas, y por tanto la maldad y todas sus especies son cuerpos. Por la misma razón, las virtudes son contrarios. Todas estas cosas inmutan el cuerpo. Basta a veces ponerse delante de un espejo para ver en los plazos del rostro la pasión que domina, pero no lo inmutarían si no lo tocasen. Y lo que toca impera o impere al cuerpo, cuerpo es. No obstante, esta declaración definitiva, que puede extenderse a toda realidad que se considera supracorpórea, alma, Dios, será inadecuadamente tachada de materialismo o sensista la filosofía de Séneca. Séneca ha descrito en múltiples pasajes la parte superior del alma, la racional, como algo inmortal, divino, indestructible, a la parte inferior, véase también especialmente la carta 92. Este dualismo de arraigante platónico enfrente del monismo estoico se actúa muy frecuente no solo en el campo de la psicología, sino en la física y sobre todo en la moral. A la vista está que el ideal ético de Séneca no cabe en una mentalidad materialista. ¿Qué es el ideal ético de Séneca? A la vista está que el ideal ético de Séneca no cabe en una mentalidad materialista. Si esto vale en general de toda la estoa, en Séneca brilla con incomparable luz este espiritualismo temperamental, aunque case difícilmente con sus teorizaciones físicas. Ningún buen conocedor de Séneca hasta nuestros días ha dejado de protestar contra la indiscriminada apelación de materialista, y este se quiere sostener por algunos un espiritualismo ontológico, alma, Dios, al lado del espiritualismo ético. La filosofía de Séneca ha sido caracterizada como filosofía liberadora y trascendente. Inciso B. Otros hispanos romanos. Los influjos estoicos se dejaron sentir en muchos sectores culturales del imperio, al margen del mismo recinto de la filosofía. Hombres de la literatura y del buen decir, como el poeta gaditano Columela, hacia el año 57 después de Cristo, y el retórico Marco Fabio Quintiliano de Calahorra, muerto hasta el 118 después de Cristo, acusan tales influjos. Se ha podido escribir un trabajo titulado De Columela filósofo, en el que se han notado dependencias estoicas, si bien otros han creído ver en él más bien resabios neoplatónicos. Por lo que hace a Quintiliano, es lo cierto que su espíritu esencialmente humanista atlético está abierto a los influjos de todas las escuelas clásicas. Expresamente recomienda en su más célebre obra de perspectiva literaria, Instituciones Oratorio, tomar de cada dirección filosófica lo mejor para la formación del orador.
de la academia la costumbre del diálogo discursivo, del peripato la aporemática como la costumbre del diálogo discursivo, del peripato la aporemática como guía de investigación, de la estoa la firmeza dogmática y sutil de la prueba. Quintiliano es el gran teórico dialéctico. En este superior a todos los de la antigüedad, incluido Aristóteles y Cicerón, pero entiende la retórica en el sentido integral en que se entendía el hombre clásico. La formación de orador es la formación de hombre. La formación del orador es la formación del hombre. La historia de la psicología y pedagogía deberían descubrir en él interesantes observaciones. Si bien su dialéctica se ahoga frecuentemente en el recetario de preceptos minuciosos, la retórica, como para Aristóteles y Cicerón, es un arte íntimamente unido a la dialéctica. Esta no es sino una parte de aquella. Es la concepción estoica concretamente formulada por Cleantes. Si no hay que olvidar que Cicerón, cuando quiere desplegar los recursos de orador, redacta un comentario a los tópicos de Aristóteles. Los clásicos tratados de invenciones son lo más genialmente humano de la lógica, ciencia y arte, síntesis original de recursos psicológicos, el maridaje con las obras líneas del razonamiento dialéctico. El ideal que Quintiliano traza ya es el proemio de la retórica, considerándola como un arte de capacitación del hombre para la vida pública y política, que debe atender, por tanto, no solo a la instrucción de la mente y adiestramiento técnico en el arte de persuadir, sino a la honestidad de la vida para obtener el maduro juicio y equilibrio espiritual del gobernante. Nos hace comprender la extraordinaria importancia de la retórica en la antigüedad y nos recuerda concretamente los ideales humanos, filosóficos, políticos de la sofista. Otros filósofos del periodo romano en España: Moderato de Gales, Calcidio, y posteriormente entraremos al periodo patrístico de España, que para ir dando un antecedente, diremos que el periodo patrístico, las contiendas doctrinales que ya en los primeros siglos cristianos y dan origen a la principal producción literaria de la llamada patrística, tiene en España su natural repercusión. No fue España copo de ninguna de las grandes controversias trinitarias, cristológicas, morales, ni se desarrollaron aquí las figuras preeminentes de la ortodoxia católica. En la contienda arriana terciaron con sus escritos Ocio y Gregorio, Vitero Eutropio, Gregorio de Elvira, con la nestoriana los monjes Vidal y Conencio, y el presbítero Eutropio contra Novaciano, Zapaciano de Barcelona, contra Prisciliano, el monje gálico Baquiario, contra Pelagio, Pablo Osorio, Orocio, al lado de San Agustín. Al margen de tales contiendas eclesiásticas, y en época posterior surgen, empero, en España, representantes destacados de la cultura occidental y cristiana que dejarán profunda huella en los siguientes siglos. Bueno, en el periodo patrístico se verán Prudencio por parte de España, Prudencio, San Martín de Braga, Justiniano, San Isidro de Sevilla, y
y otros.